Yo trabajé en la alcaldía de Bucaramanga. En obra pública. Sí, en obra pública. ¿Verdad? Miguel Ángel Pinto Jr. ¿Será él quien tome las banderas y venga al Congreso con la ayuda de Dios en el periodo 2026 en las elecciones a la Cámara de Representantes por Santander? Definitivamente. Esta semana dijo que al Congreso todo le había quedado grande. El flojo es el presidente. Y Benedetti también. Y la reconstrucción es entre todos. Todos estos sectores tenemos que estar rodeando a quien vaya a ser el próximo presidente para pasar esta etapa oscura. Descubrimos con mi esposa que tenía un tumor cerebral y los médicos en aquel momento me dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Tiene que ser todo. Diálogos con Andrés. Hola, y nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un viaje hermoso. Durante 70 programas hemos conocido la parte humana, profesional, cálida, familiar, las experiencias de muchos senadores, representantes, exgobernadores, exalcaldes, líderes y hoy también precandidatos y candidatos a la presidencia. Y hoy tenemos un senador liberal de Santander, un hombre que ya lleva varios periodos en el Senado y en la Cámara, un hombre que ha hecho una tarea enorme en la Comisión Séptima de Senado. Él es el doctor Miguel Ángel Pinto Hernández. Doctor Miguel Ángel, bienvenido a Diálogos con Andrés, ¿cómo está? No, muy contento de su invitación, Andrés, y más si es un número redondo, 70 programas. Así es. Que lleva y que me haya invitado, se lo agradezco en el alma. Usted es un hombre de la ciudad bonita, Bucaramanga. Sí, señor. ¿Nació en qué año allá? Pero se van a enterar todos la edad. Eso es así. Yo nací en el 61. En el 61. Es un modelo 61, sí. ¿Siempre ha vivido en Bucaramanga? Siempre mi sitio de ubicación es Bucaramanga. Viven toda mi familia, mis hijos, todos nacieron en Bucaramanga y ¿El ha sido mi Pinto de casa. dónde? El Pinto nuestro viene de un municipio santanderiano que se llama Mogotes. Mogotes. ¿Cuántos municipios tiene Santander? 87. 87 municipios. Sí, y Mogotes es un municipio en la provincia gualentina, más o menos a dos horas de San Gil. Y de allá era mi papá. Mi papá nació en Mogotes, pero nosotros nacimos en Bucaramanga. O sea que Santander tiene provincias como Boyacá y no tiene subregiones. Tiene provincias. Sí, son provincias lo que está... 7 provincias. Está organizado, está la provincia de Vélez, está la provincia de García Rovira, la provincia comunera, la guanentina, la provincia de Mare, la de Soto Norte. Son las provincias que hay en el departamento. ¿Y el Hernández? El Hernández es un apellido de Vélez, en Santander. Mi abuelo, por el lado de mi mamá, era de Vélez. Mi mamá nació en Bucaramanga, pero el Hernández es veleño. Usted me dice que su padre, con honor me lo dice, era taxista y que ustedes eran 6 y que no les tocó nada fácil desde el comienzo. Sí, fue difícil y yo tengo unos padres que la verdad los admiro, los aprecio. Todavía no sé cómo fueron capaces de sacar adelante 6 hijos, todos profesionales. Mi papá era conductor de un taxi y mi mamá pues, era ama de casa, pero también le tocó trabajar en épocas difíciles, sobre todo cuando ya empezamos a entrar al colegio y los gastos eran mayores en la casa. Y entre esos los 6, admiro y los aprecio. Gracias a ellos todos estamos hoy bien. Y entre esos 6, ¿usted en qué lugar está? Yo soy el mayor de mis hermanos. Sí. O sea que usted del 61 está en 65 años, 64 años. 64 voy a cumplir en noviembre, porque apenas, soy de final de año. Sí. No le quitemos añitos. Sí, voy a cumplirlos en noviembre. Bueno, 64. ¿Y hay cuántos hombres y cuántas mujeres? Fuimos 5 hombres y una sola mujer. Ya. La privilegiada en ese grupo. ¿Y esa en qué punto está de la familia? Detrás mío. Sí. Sí. Ok. ¿Dónde estudió? En Bucaramanga yo estudié en una escuela en la que se llama Las Américas ahora. En esa época tenía otro nombre, que era una escuela solo de hombres que llamaba la Emilio Pradilla. Después pasó a ser un grupo de 3 y se llama Las Américas, la primaria. Y el bachillerato lo hice en el Instituto Tecnológico Santanderiano. Yo soy bachiller en un colegio técnico y yo me gradué como bachiller técnico en mecánica industrial. ¿Qué tal en el estudio? Siempre fui aplicado. Mi papá
y mi mamá nos decían siempre, todos los días, desde que me acuerdo, que la única herencia que ellos nos podían dejar era el estudio. Y siempre nos motivaron a estudiar y todos fuimos dedicados al estudio. Ellos siempre hicieron todo lo posible porque saliéramos adelante en el estudio y así nos lograron sacar al bachillerato. Después tuvimos que salir a trabajar. Yo trabajaba de día y estudiaba de noche Derecho en ¿Qué Bucaramanga. hacía en el día trabajando? Yo trabajé en la alcaldía de Bucaramanga. Ah, sí. Empecé siendo un obrero en el municipio de Bucaramanga mis primeros semestres de universidad. ¿En obra pública? Sí, en obra pública. ¿Verdad? Sí, así fue. ¿Y le gustaba en el salón estar adelante, en la mitad o atrás? Donde encontraron una silla a la hora de llegar. Así es. ¿Y le gustaba hacer algún deporte? Yo de joven sí, jugaba básquetbol, microfútbol. Ya después sí no había tiempo para hacerlo. ¿Y la universidad, Derecho? Yo me hice abogado, sí, en la Universidad Autónoma en Bucaramanga. Allá mismo en la Universidad de Santo Tomás hice después una especialización en Derecho Administrativo y ejercí mi profesión durante 20 años. Litigué durante 20 años en mi oficina de abogado. Era lo que me encantaba, era el litigio. ¿Y esa litigación cuando empezó a llamar la atención el tema de lo público y lo político? No, yo litigaba, pero la política siempre me gustó, acompañaba procesos políticos en Santander, candidatos a Senado, a Cámara en aquella época, me invitaban, yo era miembro del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Autónoma. ¿Y le gustaba? Y adicionalmente llegué a ser presidente de un sindicato en el municipio, Okay. Y entonces por eso los políticos lo buscaban a uno, entonces hacía política pero ayudaba, era empujar. ¿Santander liberal o Santander también ha sido conservador? Santander ha sido las dos, ha sido mayorías liberales, pero también el Partido Conservador tenía una gran fuerza. De hecho, eran partidos que lograban sacar en aquella época 3 senadores, 3, 4 representantes entre ellos. Básicamente los 7 representantes eran de los dos partidos. Hoy está muy difuso con todos los partidos que hoy existen en Colombia, ¿no? Ese bipartidismo empezó a diluirse, pero usted inició la génesis, me contaba ahora, con el senador José Luis Mendoza, Partido Liberal en Santander. Yo conocí a José Luis Mendoza cuando él era diputado. Mi primer voto fue con José Luis Mendoza y con el doctor Norberto Morales, que falleció también hace un par de años, que fue presidente de la Cámara. Sí. Eran liberales y bueno, el doctor José Luis después llegó a la Cámara, después fue senador. Bueno, ahí empecé a hacer mis pinitos. ¿Y su primera elección? Mi primera elección fue en el 2014 a la Cámara de Representantes. Hace 11 años. No lo hizo departamental ni municipal, sino que fue regional a la Cámara. Sí, yo aspiré al Consejo de Bucaramanga en 2 oportunidades y no salí elegido, me Oiga, quemé. esas historias. ¿Ah, sí? Me quemé las Cuénteme 2 un poquito de eso. oportunidades y la segunda vez me quemé por 60 votos. ¿La primera fue en qué año? En el año 94, Sí. fue la primera vez que aspiré, y en el año 97 quise volver a aspirar por segunda 33 y vez. 37 años. Y por ahí, más o menos, señor. me quemé por 60, ¿En la segunda? votos en la segunda. ¿Duele más quemarse por mucho o duele más quemarse por poquito? Por poquito, no, Sí. Cuando es por mucho uno está tranquilo. Así es. Sí, cuando es poquito sí duele. Y Me quemé 2 veces. Y en el 2010 decidí aspirar, fue a la Cámara de O sea, Representantes. 13 años después. 13 años después aspiré a la Cámara en el Partido Liberal. Yo siempre he pertenecido al Partido Liberal, todas mis aspiraciones los hice por el partido. Y logré sacar 24.600 votos en aquella época, el 2010, y me faltaron 600. O sea que primero le faltaron 60 para consejo y ahora le faltaron 600 Ahora me faltaron 600 para la Cámara. para la Cámara. Sí. O sea que 2014-2018, Cámara, Comisión Primera. 2018-2022, Senado, Comisión Primera. Comisión Y primera. entonces, ¿en qué momento hace usted esa transición, ese tránsito entre Comisión Primera 2018-2022 y ahora Comisión Séptima 2022-2026 en el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, en el 2022, que yo llego nuevamente al Senado, esta vez ya con un poco más de 112.000 votos. Importante. Y yo tenía la permanencia en la Comisión Primera, que era donde yo estaba. Además me sentía muy, muy cómodo. Además había una bancada muy buena de su partido, el Centro Democrático, en esa Comisión Primera. 2018-2022. María Fernanda Cabal, Paloma, José José Obdulio, Obdulio, sí, señor. Santiago Valencia. Santiago Valencia. Eran los Buen tipo. senadores en ese periodo.
también hacía parte del hoy presidente de la República, Doctor Gustavo Petro, Gustavo y Petro. el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, Roy. Había una comisión Fuerte. fuerte en el periodo pasado. Pero también hay que contar una anécdota dura para usted, para su familia. En lo emocional es la enfermedad de su esposa, que lo lleva a reflexionar que hay que tener más tiempo para la señora. Cuando estábamos en la elección del 2022, que era en marzo, en noviembre, descubrimos con mi esposa que tenía un tumor cerebral y los médicos en aquel momento me dijeron que le quedaban 6 meses de vida y por supuesto yo ya no me iba a inscribir al Senado. Me quedé básicamente todo ese noviembre, diciembre y enero en cirugías con ella y las elecciones eran en marzo. Y logré salir elegido senador, pero ya había tomado la decisión después, un año más adelante ella fallece, me queda una niña de 10 años y tomé la decisión desde ese momento de no volver a aspirar al Congreso de la República. Que es una decisión que se mantiene hoy. Que se mantiene, claro. Tengo una niña que hoy tiene 12 años y pues me toca ser de papá y mamá y entonces quiero estar acompañándola a ella en ese propósito. Por eso ya tomé la decisión de no regresar más al Congreso. ¿Usted me permite hablar del tema de su esposa? Claro. ¿Cómo empiezan los diagnósticos? ¿Cómo se empiezan a dar cuenta que ella tiene ese tumor en la cabeza? Ella no sufría de nada, no tenía, de hecho hemos hecho unos exámenes con ella hace unos meses atrás. Ella era una mujer muy sana, era una mujer muy fuerte, era el piso pues, de nuestra familia, de nuestra casa, así. Una mujer con unas condiciones, unas capacidades. En Bucaramanga la querían mucho. Ella fue candidata a la alcaldía de Bucaramanga. Y un lunes en la mañana que salgo yo para Bogotá, entre otras cosas, a unas reuniones políticas que tenía, mi hija sale al colegio y tuvo una convulsión. Pues obviamente para nosotros fue sorpresivo y duramos una semana casi haciendo unos exámenes y al final dijeron que tenía un tumor. Tenían que hacerle la cirugía para determinar si era benigno o no. Y al salir de la cirugía fue que nos dijeron que era un glioblastoma multiforme grado 4, que es muy agresivo, y que más o menos tenía 6 meses de vida. Al final duramos 17 años y 7 meses combatiendo. Tratando, sí, haciendo todo lo posible con radio, con quimio, ahí encima de este proceso con ella y lamentablemente perdimos esa batalla hace un poco más de 2 años. Y esa evolución suya de ya no estar con ella, la ausencia, ya ese momento Miguel Ángel lo pasó o todavía siente esa ausencia. Eso no pasa nunca. Yo a esa mujer la amaba, yo lo dije, siempre dije que ella era mi ilusión, era mis sueños. Sigue siéndolo, sigue estando aquí presente todos los días de mi vida. Me ha tocado, pues obviamente, sacar fuerzas porque tengo una niña que tengo que dárselas. Y ella misma me da también a mi fortaleza. Claro. Hoy vivimos los dos solos en la casa, la niña y yo, y hemos logrado acoplarnos en el proceso, ya un poco más, digamos que tranquilos. Pero eso no se supera ni se va a superar nunca. Ella seguirá eternamente viviendo aquí y aquí. Miguel Ángel Pinto decide no aspirar más a regresar al Congreso, pero unos días atrás fuimos a Bucaramanga por una invitación de su hijo, que también lleva su nombre, Miguel Ángel Pinto Jr., en una gran reunión para hablar sobre Santander y la problemática del país. ¿Será él quien tome las banderas y venga al Congreso con la ayuda de Dios en el periodo 2026 en las elecciones a la Cámara de Representantes por Santander? Definitivamente, mi hijo es un hombre que se ha preparado, que se ha educado, que se ha formado. Yo siempre lo impulsé como lo hicieron mis papás conmigo a estudiar. Mi hijo no solamente se graduó de abogado, sino que también hizo 2 especializaciones, tiene 2 maestrías, hoy está terminando su doctorado en Derecho. Es profesor universitario en Bogotá en 3 universidades en posgrado. Acaba de cumplir esta semana 31 años. Y ha decidido, sí, y es un hombre muy, muy capaz,
muy carismático. Le gusta lo le político. le gusta lo político, se ha formado, digamos, en esto. Cuando yo estaba en el proceso de mi esposa, que no pude ir a muchos sitios del país, que no pude volver a salir de mi casa. ¿Él lo hacía? Él lo hacía, él iba a reemplazarme en muchas reuniones, y hoy va a aspirar a la Cámara por el departamento de Santander. ¿Se siente orgulloso? Y entre otras cosas, en su partido, en el Centro Democrático, aquellos. tomó la decisión de estar en el Centro Democrático por una identidad ideológica, por el tema del antipetrismo que digamos hoy encarna no solamente el departamento de Santander, sino también en el proceso mismo de todas las amenazas y injurias que yo he recibido por mis posiciones en la Comisión Séptima del gobierno, específicamente del presidente Petro de manera directa. Y bueno, va a estar ahí en el Centro Democrático. Orgulloso de su hijo. Y yo siempre estaré orgulloso de mi hijo y acompañaré a mis hijos hasta que Dios me dé el último suspiro, los acompañaré, los apoyaré en todo lo que ellos se propongan. ¿Y dónde conoció Y a ahí doña estaré. Perla, la mamá de Miguel Ángel? A ella la conocí cuando trabajé en la alcaldía de Bucaramanga, precisamente cuando estaba estudiando estaba estudiando en la universidad, y allá la conocí. Él es el mayor entonces, Miguel Ángel. Yo tuve 2 hijos con Rosy, ella, sí, a Miguel Ángel y mi hija Laura doña Fernanda, Perla. que hoy es médico. Sí, señor. La hija ella está ahorita en Estados Unidos. Ella tomó una decisión de irse a hacer su especialización allá, y ella está estudiando. Ya lleva casi un año de estar allá. Y fueron 2 hijos. Yo tengo 2 hijas mayores. O sea, en total 5 hijos. Son 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Muy bien. El único varón es Miguel Ángel, que es el que lleva mi nombre, como usted lo dice, y es el que está hoy en la actividad política. ¿Y a ninguna de las mujeres les gusta la política? No, a ninguna. No. Mi hija menor es la presidenta del salón, lleva 3 años ahí en eso, y ella dice que no le gusta. Ojo con eso. Sí, eso, pero está pequeña despertando. todavía, sí. Pero ya mis hijos son todos profesionales, ¿no? Ya todos están en sus propias actividades. La que vive conmigo es pues Sarita, Claro. es la que estamos ahí viviendo los 2 juntos, y es la que me corresponde ahora formar y sacar adelante. Fue la tarea que Claudia, mi esposa, me dejó, y quiero cumplir a cabalidad. Lo político y lo público. Hemos visto lo que ha sucedido en la Comisión Séptima de Senado, la posición de Miguel Ángel Pinto y de 7 u 8 compañeros más en dicha comisión. Y como usted hablaba ahora, pues la presión del gobierno de Gustavo Petro hacia usted, hacia su familia. ¿Cómo se ha manejado eso? Bueno, mire, mi posición fue muy personal en lo que empezamos en la reforma a la salud, que fue el primer proyecto que se decidió y se votó en la Comisión Séptima. Yo tomé una posición por convicción. Entendí que no se podía acabar un sistema de salud que tenía problemas, pero que funcionaba. ¿Había que hacer ajustes? Por supuesto que sí, como todo en la vida. Yo tomé esa decisión y encontré un grupo de senadores que estaban en la misma tónica, y después de hacer un estudio riguroso decidimos archivar esa reforma, entre otras cosas porque en mi plano como abogado, y yo que hice parte de la Comisión Primera de Cámara y Senado, entendía que tratándose de un derecho fundamental, como lo ha elevado la Corte Constitucional, cualquier modificación, cualquier desarrollo y transformación del derecho fundamental de la salud tiene que hacerse a través de una ley estatutaria. La competencia es de las comisiones primeras, no es una ley ordinaria como las que nosotros conocemos, ni es por la Comisión Séptima, que requiere unas mayorías y una revisión previa de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. Pero el gobierno tomó un atajo, que era sacar una ley ordinaria, así fuera inconstitucional, poderla sancionar y sacarla adelante, y por esa razón se hundió. Hoy estamos en su segunda versión. ¿Cómo la ve? Más difícil, más complicada que la primera, con unos micos impresionantes. Igual sigue siendo ley ordinaria, no es ley estatutaria, estamos empezando el debate. Cuando nosotros hundimos la primera, el presidente Petro pues mostró, digamos, la faceta que hoy el país conoce, debe ser un hombre intransigente, un hombre que no está en capacidad de discutir, de debatir y de concertar con el Congreso ni con las Cortes,
que la independencia de los poderes no le importan al presidente Petro y por eso se vino contra nosotros en ese orden de ideas. Cuando teníamos la reforma laboral fue lo mismo. En la plaza pública, mientras nosotros debatíamos y discutíamos una reforma, él hacía arengas en la plaza. El 1 de mayo fue grotesco, sacarnos y exhibirnos una bandera de guerra a muerte a la Comisión Séptima, a decir que nosotros teníamos las manos manchadas de sangre. Ustedes recordarán ese discurso del 1 de mayo, muy salido de toda lógica de un presidente de la República. Todavía hoy está en lo mismo. Esta semana sale a amenazar y a decir de complicidad, por ejemplo, de la senadora Paloma Valencia, y parece que este gobierno no aprende. Con Miguel Uribe fueron muchos los Twitter de amenazas y desafortunadamente terminó y el presidente Petro parece que no tiene límites en eso. Armando Benedetti decía en estos días que al Congreso todo le quedó grande. ¿Usted qué le respondería? ¿Al Congreso le quedó grande? Sí. No, al que le quedó grande fue el gobierno. Yo he dicho siempre que el presidente Petro busca culpables de todo lo que ocurre en el país, de su propia incapacidad, de su propia ineficacia, porque él es un hombre que no sabe ni para dónde va. A todo el mundo le echa la culpa. De hecho, se la echó hasta a los ministros. En un consejo de ministros dijo que ningún ministro sabía qué era lo que él quería, ningún ministro le entendía lo que él se proponía y no le servían para nada, ¿no? Y Benedetti después ratificó en una entrevista semana diciendo que, era un gabinete muy flojo. Que el gabinete era muy flojo. No, pero esta semana dijo que al Congreso todo le había quedado grande. El flojo es el presidente. Y Benedetti también. El presidente no le sirve ningún de sus ministros, lleva como 60, creo. Va para 63. Y como 260 y pico de viceministros. Dame el favor. Y ninguno le sirve y ninguno le entiende. La verdad es que el país tampoco le ha entendido al presidente Petro para dónde va. Un agitador. Un día como dice una cosa, dice otra. Eso que acaba de pasar con el gobierno en Estados Unidos, salir a agitar la calle, se le olvidó que era presidente. Y bueno, las repercusiones que tiene para el país. Este gobierno ha sido incapaz de sacar todo, pero todos los culpables somos todo el mundo. Es culpable el Congreso, son culpables las Cortes, son culpables los medios de comunicación, son culpables sus ministros, todos menos él, que es el timonel y es el capitán de un barco que cada día se hunde más y naufraga más. Y siempre será más llamativo meterle la culpa a la clase política y al Congreso. Y así es, y yo lo veo, por ejemplo, en esta reforma que estamos debatiendo en la salud. Yo a veces no entiendo si el gobierno quiere que se hunda este proyecto para poder seguir culpando al Congreso, a la Comisión Séptima, de la crisis de la salud, una crisis que fue propiciada por este gobierno, porque la gente no se le puede olvidar que la primera ministra, claro, Corcho, dijo desde el comienzo que había que crear una crisis explícita, había que generar esa crisis para que el país entendiera que había que hacer una reforma. Hoy precandidata presidencial. Hoy precandidata. La crisis esa que provocaron se le salió de las manos, se le convirtió en una bomba que estalló en manos del gobierno y hoy no tienen cómo controlarla. El Partido Liberal es la bancada más grande, más amplia en el Senado de la República. ¿Pensaría usted que ha sido un hombre opositor a Gustavo Petro y tiene varios compañeros en ese mismo perfil, que el Partido Liberal puede estar cerca a la coalición que se plantea en el mes de marzo? Bueno, yo quisiera que sí, porque el director del partido ha sido un hombre fuerte frente al gobierno. Desde el comienzo de este gobierno tomó una posición. Pues desafortunadamente pues somos 5 más o menos los senadores del Partido Liberal que hemos estado en esta misma postura de defender los intereses del país, de ser oposición del gobierno de Gustavo Petro, y yo quiero que esté en este proceso, porque lo que yo particularmente quiero es que haya una unidad entre ustedes, con Cambio Radical, con el Partido Liberal, el Partido Conservador, los sectores de la U, 7, 8 partidos que están también en independencia, ojalá el nuevo liberalismo, etcétera, y que en una gran consulta, el 8 de marzo, podamos escoger un candidato antipetrista, un candidato que nos represente y que asuma el reto de la reconstrucción del país. Hombres así como la preparación suya,
yo le pague. Porque yo sé que además va a ser muy complejo y muy difícil para el próximo presidente. Necesita el consenso de todos. Todos tenemos que estarlo ayudando en esa reconstrucción. El país lo dejan en cenizas. El país está destruido. Su reconstrucción no va a ser fácil. Y el presidente que elijamos, que espero sea de este equipo, que espero que podamos hacer ese acuerdo, que todos los candidatos dejen sus egos personales y entiendan el momento histórico que sufre el país y las reconstrucciones entre todos. Todos estos sectores tenemos que estar rodeando a quien vaya a ser el próximo presidente para pasar esta etapa oscura que le deja Gustavo Petro a Colombia. ¿Hincha de Bucaramanga? Sí, hincha del ¿Le gusta Leonel? Hincha del Bucaramanga. Como técnico, pues lógicamente. Estamos de líderes, ¿no? Sí, señor, de líderes. 24 puntos. Vamos a ver si logramos la segunda estrella. La segunda y volver a Copa Libertadores. Y volver a los torneos internacionales. ¿El mar o la montaña? No, ambas cosas, Sí. pero yo soy un apasionado del mar. Pero la montaña, disfruto todos sus climas. Santander es un departamento montañoso Así es. y lo recorremos a diario y entonces tenemos diversidad de climas, diversidad de alimentos, etcétera, y no crea, la montaña es muy sabrosa. ¿Le Pero gusta si me dice relajarme, me gusta el mar. ¿Le gusta la hormiga culona? No, sabe que no. Las he probado, a mi esposa sí le encantaban, ¿no? Ah, sí. Eso sí, yo tenía que llevarle culonas a Claudia permanentemente. ¿Verdad? Le fascinaban. ¿Supercoco o Cofidelay? No, el supercoco. ¿Sancocho santanderiano o el ajiaco? No, el sancocho santanderiano, sí, indudablemente. Doctor Miguel Ángel, ¿se sintió cómodo? Pero con usted siempre. Amén, mi Usted señor. siempre será. Usted ha sido un excelente senador. Dios lo bendiga. Usted se da cuenta que la plenaria usted lo quiere mucho. Amén. Además es un hombre, y además me dicen sus compañeras que están en esta contienda que lo adoran, ¿no? Amén. Me han dicho que es un hombre espectacular y yo lo sé que es así. Gracias, Yo dije en una entrevista hace unos días, no le Cuénteme esa anécdota. no le va a tomar a mal. No, sí. señor. Cuando ustedes estuvieron en Bucaramanga, Sí, señor. los cuatro, Sí, señor. en el foro que organizó mi hijo, como usted lo dijo, me preguntó un periodista que cómo era mi relación con los cuatro, porque los cuatro son mis compañeros de Así es. Senado, que a quien quería más. Entonces yo dije, en ese día le dije, mire, yo les voy a confesar, le dije, yo amo a Paola Holguín, yo amo a Paloma Valencia, yo amo a María Fernanda Cabal, yo a Andrés Guerra, pues no puedo decir que lo amo porque entonces lo nombran ministro en este gobierno y a mí también, pero sí lo aprecio, lo quiero muchísimo en la misma condición de todos, son mis amigos y mis Dios compañeros lo bendiga. y mi Claro. corazón siempre, y les deseo muchos éxitos en esta contienda. Gracias, senador. Ojalá que de ahí salga el presidente de Colombia. Mis Unidad votos igual porque ese sea. victoria, no lo dude. Sí, igual vamos a hacer así. Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Este fue el 70. Nos ven en Canal Congreso y en YouTube Andrés Guerra HO. Chao. Diálogos con Andrés.